¿Me escuchan bien? Sí. Gracias. Aquí hay unos folletos adicionales para el que no lo tenga, de las pláticas. Bueno, buenos días a todos. Agradezco su presencia a este ciclo de conferencias que damos los miembros del Colegio Nacional. Tenemos como parte de nuestro trabajo, de nuestro compromiso, damos 10 conferencias al año cada uno de nosotros en diferentes lugares. A veces estas conferencias las juntamos en ciclos de 2 o 3 para poder abarcar un conjunto más amplio de consideraciones. Yo normalmente las doy en ciclos de 3 horas para tomar, ¿no?, la posibilidad más amplia de hablar con ustedes, ¿no?, de lo que yo trabajo. Yo soy un biotecnólogo, soy un biólogo molecular, soy químico de origen, egresado de la Facultad de Química de la UNAM. O sea, me gusta entender cómo funciona la célula viva, que tenemos todos los seres vivos. Nosotros estamos integrados, como saben, de trillones de células. Pero también las bacterias son organismos unicelulares que viven también en nuestro organismo. La microbiota son miles de millones de bacterias que viven en nosotros. Y obviamente las plantas y los otros seres vivos también están compuestos de células. Entonces son organismos compuestos por células. Y lo que es maravilloso también es que todos los seres vivos de este planeta tenemos el mismo material genético, el mismo tipo de material genético, el famoso ácido desoxirribonucleico, que integra nuestras células, que forma parte de nuestras células. Y en el ADN, que le llamamos al ácido desoxirribonucleico, ADN o DNA en inglés, reside, ¿no?, la información, residen los genes. Ahí están los genes, como vamos a ver, y de los genes se pueden hacer proteínas y se pueden hacer ácidos RNAs, ARNs ribonucleicos, que son otras de las herramientas que tenemos los seres vivos, todos, incluyendo las bacterias, para funcionar. Entonces, la plática de hoy, que se llama esto, ¿no?, biotecnología, es el uso responsable de los organismos vivos. Y luego hemos estado trabajando pues, desde hace ya 40 años, primero como en la Facultad de Química, como estudiante de genética, y luego ya como investigador en la UNAM en diferentes lugares, en biomédicas, y luego trabajando en esto de la biotecnología. Nos tocó formar parte del grupo que iniciamos el Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca. Ya hemos estado trabajando en este aspecto ya desde hace 40 años, 45 años como profesor y como investigador. Hemos tenido la gran oportunidad, el gran privilegio, insisto, de trabajar en la UNAM, que es una institución maravillosa, una universidad pública a la que le debo mucho, a la que le debo mi existencia académica, y por eso estoy dedicado en todo lo que puedo a ayudar a consolidarla y ayudar a que la ciencia, la tecnología sean las palancas del desarrollo, conocimiento científico. Entonces, y la razón también de esta plática es que los biotecnólogos, que son las gentes que trabajamos en estas áreas, estamos muy preocupados porque se sigue denostando a la biotecnología y en particular a los famosos organismos transgénicos, de los cuales voy a platicar el día de hoy, ¿no? ¿Qué son estos organismos transgénicos? Son organismos que llevan, al igual que nosotros y las bacterias y las plantas, material genético de otro origen, y esto los hace transgénicos por eso. Y vamos a dar todas las razones que sustentan el bajo riesgo y los grandes beneficios de estos organismos para ayudar a contender con diferentes problemáticas. El planeta se está moviendo hacia la biotecnología y los países que están cultivando las plantas transgénicas
están moviéndose hacia esta tecnología porque realmente implica muchos beneficios, no solo económicos, sino también para la salud y el medio ambiente. Entonces, esta es la razón de esta plática que yo doy, insisto, ciclos de 3. Y además, como dice aquí en el folletito, tenemos un libro, que lo dice por ahí al final tenemos un libro en prensa, que pronto vamos a presentar aquí en el colegio, que se llama eso, Transgénicos, grandes beneficios y ausencia de daño, y los mitos, también porque hablamos ahí de los señalamientos falsos, muchos, en contra de estos organismos. Entonces, este libro ya está en prensa, también lleva el sello del colegio, lleva el sello de la UNAM, y lleva el sello de la Academia Mexicana de Ciencias, que es una asociación civil que integramos científicos en México, y estamos comprometidos con este propósito de la divulgación científica y buscar también que la sociedad en general, la opinión pública, entienda, comprenda que muchísima de la tecnología que tenemos en este momento para nosotros, para la sociedad y para contender con los problemas de la contaminación del medio ambiente y de otras cosas, proviene de la ciencia de entrada, y luego su uso inteligente, esperamos responsable, siempre se orienta, insisto, a la producción de medicamentos, a la producción de alimentos, a buscar contender con la problemática del cambio climático, etc. Entonces, en la Academia Mexicana de Ciencias tenemos un comité, en este caso de biotecnología, hay de otros tipos, y este comité de biotecnología de esta academia, hemos escrito este libro y otros más, de los cuales también platicaré el día de hoy en la plática. Entonces, bueno, es un poco dar contexto a la plática y también insistirles que la primera parte de las conferencias vamos a hablar sobre la célula viva. Todos, insisto, estamos hechos de todos los seres vivos somos hechos del mismo tipo de moléculas, y en particular el famoso ADN. Es una molécula que tiene la misma estructura general en todos los seres vivos. Las bacterias, nosotros, las plantas, y gracias a eso podemos construir los organismos transgénicos, porque el material genético tiene esta misma estructura general, aunque los genes son diferentes en cada organismo. Entonces, habiendo dicho esto, insisto, vamos a platicar de la célula, las funciones de la célula. Aquí hay un esquema de una caricatura de una célula humana, también podría ser de una célula animal, en donde se encuentra el núcleo, en la parte del centro, como si se acuerdan de sus clases de biología. Los cromosomas se encuentran localizados en el núcleo, y los cromosomas son esas estructuras donde se encuentran los genes, como vamos a ver en detalle. Y además, pues nuestra célula y la de muchos otros organismos, tenemos trillones de estas células. También, como les digo, en los genes se encuentran los genes para hacer proteínas y ARNs, que son las moléculas que funcionan en la célula viva, nosotros, las bacterias, las plantas. También en nuestras células tenemos estas estructuras que se llaman las mitocondrias, que, como van a ver más adelante, son estructuras que se quedaron asociadas en alguna etapa de la evolución a las células de animales superiores, plantas y animales. Estas estructuras mitocondrias son como bacterias que quedaron atrapadas porque le dieron ventajas en este proceso que se llama la endosimbiosis a los organismos que se asociaron. Entonces, las mitocondrias son estructuras muy parecidas a las bacterias que existen en nuestras propias células. Y gracias a ello vivimos, porque las mitocondrias hacen el famoso ATP, que es la molécula biológica para producir energía. Y es la misma en todos los organismos vivos. ATP es la energía biológica que usan nuestras células, pero también las plantas, también las bacterias. Entonces, ahorita luego vamos a volver a hablar del ADN, que está aquí, insisto, en los cromosomas. Y estos son un conjunto muy importante de organelos, mitocondrias,
lisosoma, que tiene la célula viva para vivir. Esta es una caricatura de una célula bacteriana, que como bien pues es mucho menos compleja que una célula de animal, una célula que llamamos también eucariote, porque tiene núcleo, como nosotros y las plantas. A diferencia de nosotros, allí no hay un núcleo en el caso de las bacterias. El material genético además está en una sola molécula de ADN, un solo cromosoma. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Las bacterias como Escherichia coli, que viven en nuestro intestino, solo tienen un cromosoma. Y a diferencia de nosotros, que tenemos del orden de 20.000 genes en nuestros 23 pares de cromosomas, las bacterias solo tienen un cromosoma y de alrededor de entre 3.000 y 4.000 genes. Y estos genes, otra vez, son los responsables de hacer las proteínas, los ácidos nucleicos, que permiten a la célula vivir. Entonces, las bacterias tienen 4.000 genes, nosotros 20.000 en promedio, y los organismos en general tienen diferentes números de genes. Y un solo cromosoma, como les digo, que mide, si lo extendemos 1 milímetro, en el caso de los humanos, si extendemos todo el material genético, mide como 2 metros. Entonces, en estos 2 metros que podemos extender el material genético humano, se encuentran nuestros 20.000 genes. En el caso de las bacterias, tienen un solo cromosoma y allí se encuentran sus genes. Y las usamos en el laboratorio para inicialmente hacer los experimentos de ingeniería genética, para aislar genes de diferentes organismos y incluirlos en las otras células, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esta es una caricatura de las células. Y ahora déjenme pasar rápidamente también a platicar allí, ¿no? Las moléculas informacionales, ya les decían, son de 2 tipos en todos los organismos. El ADN y los ácidos nucleicos, ADN y ARN, y las proteínas, ¿no? Entonces, los ácidos nucleicos, como ya les decía, pueden hacer el ADN, por la famosa transcripción, hacer moléculas de ARN, y algunas de estas moléculas de ARN, se pueden convertir en proteínas. ¿No? Entonces, ya les decía, simplemente insistir. Esa es una caricatura de nuestro genoma, en donde encontramos, como les decía, 21.000 genes. Ahí es un esquema de los cromosomas que tenemos, que como les dije, pues son 23, 22, y los cromosomas sexuales, como ustedes saben, XY, que en el caso del masculino lleva XY, en el caso femenino es XX. Entonces les decían, si extendemos el material genético de todos estos cromosomas que son de diferentes tamaños, y los genes son cachitos, fragmentos, segmentos de los cromosomas, tenemos 2 metros. En cada una de nuestras células, 2 metros de material genético enrollado, súper enrollado. Imagínense la maravilla que tenemos en las células para poder enrollar y desenrollar el material genético y poder usar los genes que queremos para ciertas cosas y mantener apagados otros genes. Y gracias a toda la experiencia que tenemos en genética y el conocimiento en genética y en epigenética, podemos realmente entender mucho mejor cómo funciona cómo está organizado el material genético y luego cómo está expresado los genes, cómo se expresa. Y ahí, como dice, indudablemente los espermas y los óvulos, las células sexuales, como ustedes saben, tienen la mitad del material genético, en el caso humano, en otros animales igual también. Las plantas también no tienen esperma y óvulo, tienen otro tipo de células sexuales, pero en los humanos, pues eso, ¿no? Tenemos gametos que solo tienen la mitad del material genético de esta célula. No son diploides, son haploides. Porque en todas nuestras células tenemos 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, y así sucesivamente, menos en los gametos. Entonces solo tenemos uno de cada uno. Entonces, como les decía, ¿qué es el gene? Pues el gene es un segmento
de una región, un fragmento de la doble hélice de ADN. Entonces, de cualquier organismo vivo, de cualquier cromosoma, son segmentos, regiones específicas que tienen la posibilidad de codificar para ARN o para proteínas y funcionar. Y gracias a esto, la célula viva funciona. Y nosotros, como les dije, tenemos del orden de 20.000 genes, 21.000 genes, pero podemos hacer del orden de 100.000 proteínas. ¿Y por qué? Porque cada gene puede hacer más de una proteína. Algunos genes pueden hacer más de pueden hacer una, algunos producen hasta cientos de proteínas, en el caso de los humanos y también en otros animales. Entonces no hay una relación de 1 a 1 entre genes y proteínas. También hacemos muchos RNAs a partir, como vamos a ver en un momento dado, a partir del ADN. Simplemente es recordarles la maravilla del ADN. Esta molécula maravillosa en donde reside la vida de los organismos vivos. Tiene esta estructura de doble hélice que ustedes ya la han visto, que fue descrita en 1953 por Watson y Crick, por lo que les dieron, como saben, el premio Nobel. Y luego, gracias al trabajo de muchos otros biólogos moleculares, se pudo entender cómo estaba organizada esta molécula primero, y después cómo se podía usar por la célula para hacer proteínas, para hacer RNAs y para hacer el propio ADN a partir del ADN en el proceso de replicación. Pero de entrada les digo, esta molécula, en donde reside la vida biológica, es maravillosa y tiene esta estructura general que es la misma en todos los seres vivos, las bacterias, las plantas y nosotros, ¿no? Entonces, en el caso de los humanos, como decía, ahora regreso al otro, tiene 3.000 millones de pares de nucleótidos. Un par de nucleótidos es este, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y así sucesivamente. 3.000 millones, 3.400 millones actualizado, es nuestro genoma. Diferentes peldaños. Y cada par de pares de nucleótidos está hecho, como ven, puede estar hecho de 4 bases, 4 letras genéticas, que llamamos los biólogos bases o nucleótidos diferentes. Y aquí están GC, AT. Y como se dan cuenta también, lo saben, siempre en el ADN de todos los organismos vivos existen los pares GCs y los pares AT. Nunca G con A o T con A, o los otros. Entonces, frente a una G hay una C, en la hélice complementaria. Frente a una C hay una G, frente a una A hay una T, y así sucesivamente. No les dije, es obvio, esta es una molécula de doble hélice, las famosas dobles hélices. Esta es una, y la hebra de enfrente, o hélice de enfrente es la otra. Son antiparalelas, o sea, si se conoce la secuencia de uno, se conoce la secuencia de otro. Tienen la misma estructura porque están separados cada peldaño por los mismos 10 Armstrongs. Un Armstrong es la 10 millonésima parte de un metro. Entonces, esto es universal y es general para todos. 10 Armstrongs es lo que separa a los peldaños de los peldaños de los pares de nucleótidos en todos los organismos. 10, 10, 10, 10. Entonces, también en todos los organismos, las dobles hélices están integradas por 30. Por la vuelta son 10 pares de nucleótidos, la primera vuelta. Entonces, aquí hay 10 pares de nucleótidos y luego sería la siguiente par de. Y también lo que es maravilloso, y eso es universal en todos los seres vivos, y todos los organismos tenemos esta estructura de la doble hélice. Si la ven aquí, la parte que está en gris, aquí la tenemos pintada en rosa, que es la famosa desoxirribosa. Entonces, la desoxirribosa es esta base de azúcar que tenemos también, que la comemos como parte de la famosa desoxirribosa o la glucosa. Se hace a partir de las moléculas universales. Entonces, desoxirribosa, 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 y esto está aquí. Y lo que hace diferente a los pares de nucleótidos, que cada desoxirribosa está unida por un grupo fosfato, que está en amarillo. Desoxirribosa, fosfato, desoxirribosa, fosfato.
Y la diferencia en cada uno de los peldaños pues es la base de 2 o 3 grupos, y que se llaman estas dos bases púricas cuando tienes 2 anillos, como la as, A tiene un anillo y otro anillo, o las guaninas, o bases pirimídicas que tienen C y T, de un solo anillo. Y lo que es maravilloso y es increíble, y en esto reside la vida, y podemos hacer así, por ello los organismos transgénicos, y por eso el material genético de los organismos se puede mover entre diferentes especies. Es porque tenemos esta estructura general de la doble hélice que nos permite que el material genético de cualquier origen pueda integrarse en nuestras células, como lo hace el virus del SIDA, o lo hacen las plantas, como vamos a ver, que cuando son infectadas por bacterias como el agrobacterium. Entonces esto ocurre de manera natural, y los virus aprovechan esta capacidad, o esta función, o esta característica de que todos tenemos la misma estructura general, o siempre hay dos pares, primer par, 2 pares, tercero, y esto es lo mismo, 34 ángstroms, y en todos los seres vivos, las plantas, separadas por 10 ángstroms. Y la diferencia entre todos, pues la secuencia. Aquí, ¿qué es esto de la secuencia? Bueno, se puede determinar ahora de manera automática cuál es el primer nucleótido en una de las hebras, cuál es el segundo, aquí sería A, aquí sería T, aquí sería C, y aquí sería C, y A, G, A. Esa es la secuencia de esta molécula específica. Nosotros tenemos cada uno de nosotros tenemos una secuencia específica en cada uno de nuestros 24 pares de nucleótidos, 24 pares de cromosomas. Pero hoy conocemos la secuencia, como lo dijo aquí, 3.500 ya millones de pares de nucleótidos en nuestros 24. ¿Sabes cuál es la primera, cuál es la segunda? Y así sucesivamente. Y además sabemos que entre nosotros, entre los humanos, existe una diferencia de 1% en promedio entre las secuencias de los ADN. ¿Y por qué? Bueno, pues porque somos diferentes y provenimos de lugares diferentes, porque además pueden haber cambios en las secuencias del ADN, puede haber mutaciones. Y las mutaciones son cambios en estas secuencias. Si ustedes tenían aquí una CG, pues pueden convertirse en una AT. Los rayos ultravioleta, los propios virus y muchas cosas cambian las secuencias, generan entonces mutaciones. Y de manera natural, también también hay contaminantes que nos han incrementado la frecuencia de mutación. Pero vean, otra vez, una maravilla de nuestra doble hélice. Allí reside la vida, en esta estructura. Y además en sus propiedades, como vamos a ver cuáles son las propiedades, pues la posibilidad que esta doble hélice se pueda separar y a partir de cada una de ellas copiarse una hebra idéntica. Entonces, a partir de una doble hélice se pueden hacer 2 dobles hélices. Y esto lo hacemos todos los organismos vivos, todos los días, y de esta manera el material genético de las dobles hélices se propaga a nuestros hijos. Entonces, parte de estas características, estas funciones del ADN están aquí. Entonces, ¿cuáles son estas? Bueno, una ya le estaba diciendo, el ADN es capaz de hacer ADN. A partir de sí mismo, usa cada una de las hebras de molde para hacer una hebra idéntica. Entonces, a partir de una doble hélice, hace 2 dobles hélices idénticas en todos los seres vivos. Es la manera de transferir la información genética de padres a hijos. Pero también en el ADN reside otra función muy importante. Como ven allí, pues es hacer RNA o ARN. Y esto, aquí lo pusimos en español, está en inglés. Y de aquí, entonces el ARN o RNA es también una molécula de ácido nucleico, pero en lugar de desoxinucleótidos que les enseñaba en la transparencia anterior, tiene ribonucleótidos. Y en lugar de timina tiene uracilo. Entonces, y a diferencia del DNA, el ARN es de hélice sencilla, no es doble hélice. ¿Y qué hace el RNA? Pues un chorro de funciones para que la célula viva, entre otras,
pues son parte de los ribosomas, que son las estructuras que tenemos para hacer las proteínas. Todos los seres vivos están hechos de RNA. Y tiene muchísimas otras funciones. Ahí solo les digo esa de entrada porque no es tópico de esto. Pero a partir también del RNA, y en particular de los que se llaman RNA mensajeros, se pueden hacer proteínas. Y a partir de cada molécula de mensaje se puede hacer una o varias proteínas. Ya les decía, 20,000 genes y tenemos del orden de 100,000 diferentes proteínas. Entonces, estos son lo que llamamos el dogma central de la biología, que se ha ido enriqueciendo con una nueva manera de ver las cosas que ha ocurrido más recientemente, que es que el RNA puede hacer DNA, y algunos virus tienen esta capacidad, retrovirus, y a partir del RNA puede hacerse DNA. Y esta capacidad permite que virus como el virus del SIDA, que se llaman en términos generales retrovirus, pueden incorporar parte de su material genético en los genomas de las células que infectan. Todos los retrovirus, a través de esta capacidad de hacer DNA a partir de RNA, transcripción reversa, pueden aprovechar la maquinaria de las células que infectan y destruirlas, y también pueden usarlas para incorporar su material genético en el material genético de la célula que infectan, que nosotros también vamos a llamar el genoma. El genoma es todo el material genético de ADN que tienen las células. El transcriptoma es todo el material genético que tienen las células de RNA. Y el proteoma es el conjunto de todas las proteínas que tiene una célula. También tenemos lo que es el metaboloma, que es el conjunto de los metabolitos, moléculas más pequeñas. Estas todas son polímeros. Los metabolitos son más chiquitos, como la glucosa o el ATP, y tenemos millones de metabolitos. Entonces, transcriptoma, el genoma, transcriptoma, proteoma y metaboloma. Y los biólogos moleculares estamos trabajando y buscando entender cómo funcionan estas cosas, cómo funcionan las diferentes moléculas biológicas. Todas estas son moléculas biológicas con las que funciona la célula. Y de manera muy breve, porque no quiero entrar en detalle en esto, simplemente decirles que tenemos lo que se llama un código genético que nos permite hacer proteínas. Y gracias al código genético, que es también universal, que no lo voy a poder presentar en esta transparencia, en esta plática, a partir del ADN de doble hélice nosotros podemos hacer una molécula de RNA mensajero. Y a partir de esta molécula de RNA mensajero, que ya les decía, son hebras sencillas de ADN, de ARN en lugar de doble hélice. Estas moléculas de RNA mensajero se pueden copiar en los ribosomas, ya les decía, y a partir de la secuencia que tenemos de nucleótidos A u G se use en el ARN, se pueden hacer las proteínas, se pueden sintetizar las proteínas en los ribosomas. Esta es una manera de hacer las cosas también universal en todos los seres vivos. Todos hacemos proteínas a partir de los mensajeras, las bacterias, las plantas, nosotros, y de acuerdo con el código genético, que no tengo tiempo para presentarlo. Pero de entrada les digo que las proteínas son polímeros, cadenas, collares de los famosos aminoácidos. Mientras que los ácidos nucleicos son cadenas o collares de los ácidos nucleicos, de los nucleótidos, perdón, que son 4 diferentes en el ARN y 4 también muy parecidas. No hay U's allá, sino T's en el ADN. Y la célula viva tiene la capacidad, a partir de estos 4 diferentes pares genéticas, hacer proteínas que son collares de 20 diferentes aminoácidos. Cada aminoácido están allí, la metionina, la leucina, la glucina, 20 diferentes integran todas también las proteínas de los organismos vivos. Y esto también es universal. Todos estamos hechos de estas proteínas, funcionamos gracias a estas proteínas.
como la insulina, es una proteína que funciona en el interior de nuestras células, en la sangre para regular el nivel de la glucosa. La hemoglobina es otra proteína que tenemos los humanos y los animales para, ¿no?, llevar el oxígeno de los pulmones a la célula. 100.000 diferentes proteínas. Y gracias a eso funcionamos. Las bacterias tienen menos, del orden de 4.000. Y como vamos a ver, las proteínas, estos collares de aminoácidos, se pueden enrollar y desenrollar para tener sus funciones activas. Entonces, a partir de lo que llamamos la estructura primaria de la proteína, o sea, cuál es la secuencia de los aminoácidos, alanina, glicina, son 20. Esta estructura puede doblarse sobre sí misma y formar alfa hélices o planares, o estructuras planares, tipo hoja de papel. Y a partir de estas estructuras, luego tienen la posibilidad de hacer estructuras terciarias y cuaternarias y de asociarse con otras proteínas. De hecho, la hemoglobina que les decía es una proteína formada por 4 diferentes subunidades. En el centro de la misma se encuentra un átomo de fierro, que es el que se asocia al oxígeno en los pulmones y lo intercambia por el CO2 que tienen las células. Y gracias a eso vivimos. Y esta molécula de hemoglobina la tenemos todos los animales que respiramos. Y como esta proteína tenemos, insisto, 100.000 para vivir y funcionar. Y cada una tiene una función diferente. Bien. Entonces, habiéndoles dado de entrada esto, quiero de cualquier manera decirles, toda esta información también que les estoy platicando va a estar en el libro que estamos publicando y también está ya publicada en otros libros que hemos publicado, el Comité de Biotecnología de la Academia, en donde se dan los fundamentos y los casos exitosos de la biotecnología. Somos un poco más detallados en presentar estas capacidades, ¿no? Pero de entrada lo que quisiera haber dejado claro es que todos los organismos vivos tenemos esta molécula de ADN a partir de la cual funcionamos y gracias a ella se hacen proteínas y moléculas de ácido ribonucleico. Y ahora vamos a pasar a la siguiente sección de la plática, que es esta de la biotecnología y lo de los organismos transgénicos. De entrada quiero decirles, bueno, que lo que queremos es tener organismos vivos iguales a los que existen, muy parecidos a los que existen en la naturaleza, en la biota, con funciones nuevas para contender con diferentes problemas. Ese es el propósito de la biotecnología, hacer uso responsable de la biodiversidad y ayudar a contender con diferentes demandas y problemas. Y los transgénicos es una de las herramientas más recientes, más evolucionadas, y decimos más adecuadas por su inocuidad y ausencia de daño, como lo vamos a presentar y lo hemos estado presentando a lo largo de muchos tiempos. Simplemente de entrada decirles, bueno, ¿qué queremos? ¿Por qué queremos? Bueno, decimos que de entrada la biotecnología es una actividad multidisciplinaria, o sea, muchas disciplinas. Las más tradicionales, la microbiología, la genética, las más modernas, que decía la genómica, la transcriptómica, las ciencias. Y la edición de ADN, podemos construir los organismos transgénicos, como vamos a ver más adelante, a través de los métodos de la ingeniería genética. Y ahora también, como decimos también en el libro, a través de las técnicas de CRISPR-Cas, que son técnicas más refinadas para poder incorporar el material genético, el transgen, que le llamamos también, de otro origen, en hacer lo que quieran, en donde ustedes quieran. Y de esta manera poder contender de manera más importante con la necesidad de ciertas cosas. Entonces, como decimos aquí, estos OGM se han usado desde hace 35 años, las medicinas de origen transgénico, como la insulina idéntica a la humana, o la hormona de crecimiento, idénticas a la humana, tienen 35 años en el mercado. No ha habido problemas a la salud. Y las plantas transgénicas, y en particular los alimentos, se usan las plantas transgénicas de más de 20 años ya, tampoco sin efecto de daño a la salud,
se han consumido, como decimos, por cientos de miles de personas, cientos de miles de personas y miles de animales desde hace más de 20 años. Y no ha habido evidencia de daño, como se reporta en todos los documentos. El documento, este libro que le estamos presentando, tiene más de 350 referencias y más de 500 hojas para sustentar todas estas consideraciones. Entonces, bueno, diferentes áreas queremos impactarlas con la biotecnología. Ya les dije, los genes los vamos a sacar de los cromosomas de cualquier organismo con técnicas de ingeniería genética y de otro tipo. Podemos aislar genes y incorporarlos, ¿no?, en otros organismos a través, mediante de estas técnicas de la ingeniería genética y nuevas técnicas de CRISPR-Cas. Este es un primer ejemplo en donde mostramos la construcción de bacterias transgénicas, ¿no?, para producir proteínas de interés médico, de interés salud. Podemos allí, es un ejemplo en el cual se incorpora en una bacteria a través de un vector, que es esta molécula de ADN que tienen las bacterias circulares chiquitas, en donde podemos incorporar fragmentos de ADN. Entonces, este es el esquema que usamos todavía en muchos lados para construir bacterias transgénicas, para producir proteínas. Y este es el esquema también general que usamos en el laboratorio para producir plantas y animales transgénicos que llevan un transgen de otro origen, biobalística o ingeniería genética, y luego el transgen se puede, después de pasar la membrana de las células de animales o de plantas, puede llegar al núcleo donde están los cromosomas y puede ser parte, incorporarse como parte de uno de los genes adicionales de la planta o el animal a la cual están incorporando el material genético. De entrada, insisto, la razón por la que esto ocurre, ¿por qué puede el azul y el verde combinarse de nuevo? Es porque tiene el transgen y el material genético de la célula que recibe la misma estructura de doble hélice. Esta estructura general permite, ¿no?, que la célula que recibe el material genético lo reconozca y lo incorpore, porque es natural, es parte de su propio material genético. No es un ADN diferente, es parte de un organismo que vive en la Tierra, por ejemplo, o de en otro origen, pero que el material genético, el transgen, es exactamente lo mismo desde el punto de vista químico, desde el punto de vista biológico, que el material genético que tiene una célula que va a recibir este transgen. Y así construimos células transgénicas, animales o plantas, y luego a partir de la multiplicación celular, pues todas llevan ya el material genético de otro origen. Las primeras plantas transgénicas también usan, como en el caso de las bacterias, un plásmido que tiene una bacteria que se llama Agrobacterium tumefaciens. Esta bacteria tiene la capacidad de infectar muchas plantas, incluyendo hongos, y gracias a que tiene esta posibilidad, se han desarrollado herramientas a partir de esta estructura que se llama este plásmido que tiene Agrobacterium. Allí le podemos meter material genético de otro origen y luego transformar el ADN, meterlo a la célula infectada y a partir de aquí después hacer una multiplicación celular y tener las plantas transgénicas. Todas las plantas transgénicas que tenemos en el planeta usan esta estrategia. Usan el ADN del plásmido recombinante de Agrobacterium tumefaciens. Y luego, diferentes pasos, diferentes técnicas, pero llegan finalmente a incorporar este material genético en el cromosoma, en alguno de sus cromosomas, en el genoma de la célula receptora.
como les decía, bueno, ahora tenemos ya, no tengo la posibilidad de entrar en el detalle, pero las nuevas técnicas de CRISPR-Cas que están abriendo una revolución extraordinaria, vamos a poder editar, estamos pudiendo editar el material genético de cualquier organismo y eventualmente también el humano para contender con diferentes problemáticas, por ejemplo, individuos que tengan retrovirus o que tengan como el SIDA. Eventualmente a lo mejor vamos a poder curar a ciertos individuos a través de eliminar fragmentos de ADN. Estas técnicas de edición lo que hacen es eso, permiten eliminar regiones específicas de ADN de un cromosoma cualquiera. Y esto se debe a que Cas9 es una proteína que tienen las bacterias que han modificado los biólogos moleculares para poder hacer llegar al blanco que ustedes tienen el gene que quieren modificar mediante un fragmento de ARN, y esta enzima Cas9 corta la doble hélice usando el ARN de molde. Y esto nos va a permitir, insisto, eliminar ciertos genes para, en cualquier organismo, para mejorar especies. Entonces, los primeros ejemplos de vegetales que ya tienen estas modificaciones por edición fina de su genoma, pues ya están en el campo, se están usando. Manzana, maíz y hongo, que tienen no la posibilidad, en el caso de la manzana y el hongo, mayor resistencia a la oxidación, les eliminan un gene que tienen no la posibilidad de ayudar a contender, bueno, de manera más eficiente con esto. Perdón. Se me fue el otro. Gracias. A ver, aquí. Ahorita. Se me cayó la pila, perdón. Ahorita le seguimos. Sí está, gracias. Ahí está. Ya. Sí, ahí está. Sí, ahora lo cerramos. Ahorita le cierro. Entonces, de hecho, tenemos variedades editadas ya por CRISPR-Cas en el mercado, en el campo, entonces, de manzana y de maíz, que le dan mayor resistencia a la oxidación. Y hay un maíz también que le permite tener una concentración diferente de almidón en los granos de este maíz modificado genéticamente por estas técnicas de CRISPR-Cas. Es importante señalar que estas técnicas, en este caso que he mencionado, en estos casos, no llevan transgenes, no son transgénicas, porque no llevan material genético de otro origen. Estos son organismos a los que se le ha eliminado material genético de su propio genoma. Pero también habrá organismos construidos por estas técnicas de CRISPR-Cas en donde vamos a incorporar transgenes que les den ventajas, como la resistencia a sequía o poder crecer en otros herbicidas que tenemos ya en México desarrolladas para que las plantas puedan tener ventajas sobre las nativas o sobre las convencionales. Entonces, estas técnicas de CRISPR están revolucionando y van a permitir, y como lo mencionas también en nuestro libro, van a permitir de manera muy importante avanzar en el propósito de tener mejores variedades, aunque, insisto, en este caso no son transgénicos, sino son genéticamente mejoradas, se han eliminado fragmentos, pero se van a tener pronto ya las primeras variedades de organismos modificados por CRISPR-Cas que llevan transgenes. Entonces, gracias a esto, seguimos avanzando los biólogos con estas capacidades para manejar, para entender de entrada y luego manejar el material genético. Ahí están, ¿no? Estas son lo que les estaba diciendo. Simplemente, ¿no? Habrá, ¿no?, la posibilidad de eliminar, gracias a esta enzima Cas9 que usa una hebra de ARN como molde, ¿no? Y esto es la gran maravilla de tener el ARN como guía en el cromosoma blanco
Y esto es la manera en el panel A como se eliminan fragmentos de ADN. Y en el panel B se presentan los casos, se presenta el caso donde vamos a tener un fragmento de material genético de otro origen insertado donde ustedes quieran, a diferencia de los cultivares actuales, que se insertan en diferentes sitios. Entonces, con esto vamos también a tener plantas transgénicas de segunda y tercera generación mucho más precisas de las que actualmente tenemos. Pero bueno, habiendo dicho esto, el lo que les decía, bueno, bueno. Ahora, ¿para qué los transgénicos? ¿Para qué queremos meter genes de un organismo a otro? Pues para ayudar a resolver, como decimos los biotecnólogos, los biólogos moleculares, diferentes demandas y diferentes problemáticas. Aquí les muestro un ejemplo de los transgénicos se usaron inicialmente para producir bacterias que producían proteínas idénticas a las humanas, como la insulina humana o el interferón humano. ¿Y para qué? Bueno, porque los diabéticos tienen que inyectarse insulina. Y la que actualmente se inyectan es insulina de este tipo, de origen transgénico, idéntica a la humana. Y también el interferón que hoy se inyecta a las gentes que tienen problemas de cáncer o cierto tipo de infecciones virales, es de origen transgénico, idéntico al humano. Y lo que hacemos, como vemos aquí, es meter un gene humano en una bacteria a través de las técnicas que ya les comentaba y hacer una molécula recombinante o híbrida que lleva material genético de la bacteria y material genético de la célula animal, humano, lo que quieran, o la planta. Aquí le estoy poniendo el gene de interferón. Entonces tenemos una molécula que lleva plásmido de la bacteria y el gene humano. ¿Y por qué se puede esto? Porque, insisto, el material genético humano es idéntico al material genético de las bacterias o de las plantas. Si no, no se podría dar esto. Entonces, es un evento que ocurre, además, como vamos a ver, de manera natural en la biota. Y gracias a esto, pues podemos tener bacterias que tengan, ¿no? Y ya después se multiplican, bacterias que tengan el gene de interferón en el núcleo, en la célula bacteriana, y pueden hacer interferón. Y así tenemos en las farmacias cerca de 100 proteínas de origen transgénico, interferón, insulina, factor anticoagulante de la sangre, 2 vacunas actualmente ya contra diferentes virus también de origen, que no existirían si no podíamos haber movido el gene humano o los genes de otro tipo a las células que queremos que se conviertan en fábricas, microfábricas productoras de estas moléculas maravillosas. Tenemos 100 proteínas humanas en las farmacias de origen transgénico. Antes, las gentes que tenían diabetes se inyectaban insulina de cerdo o de ternera, que no es idéntica a la humana y en algunas gentes les generaba daños de rechazo, alergias. Y no había en el mercado la posibilidad de hacer interferón o factor anticoagulante de la sangre. El factor anticoagulante de la sangre es una verdadera proteína maravillosa que, como su nombre dice, disuelve los coágulos de la sangre en los infartos. Cuando se usa a tiempo y adecuadamente, nos puede ayudar a contender con la problemática del infarto que genera, ¿no?, un coágulo y la necrosia del músculo cardíaco. Entonces, agregando, inyectando este factor anticoagulante de tipo transgénico, que es idéntico al humano, estamos teniendo pues, una recuperación muy, muy importante de estos problemas de infarto. Entonces, estamos, igual los diabéticos, al usar la insulina humana, pues pueden regular de una manera mucho más importante el nivel del azúcar de la sangre. Entonces, vean ustedes cómo esta tecnología ha tenido su impacto, de hecho, como les decía, de 35 años a la fecha. Y tenemos ya más de 100 medicamentos. Y también insistimos que algunos de estos medicamentos son ya genéricos. Vencieron las patentes de las compañías transnacionales hace como 15 años,
Y algunos laboratorios en México las están produciendo de manera más económicamente más eficiente, más adecuada. Entonces, varios de estos medicamentos ya son de origen genérico, ya son genéricos y por ende más baratos. Y así tenemos que avanzar en lo de las plantas, porque ya están también venciendo las patentes de los cultivares que se empezaron a usar hace más de 20 años. Entonces vamos a poder usar plantas transgénicas genéricas. Pero el primer ejemplo está aquí. No les quepa duda, y si les quieren decir que los transgénicos no sirven para nada, bueno, pues oigan, qué bueno que no has tenido que inyectarte factor anticoagulante, insulina, aunque tu familia no requiere la diabetes, que no tiene necesidad de inyectarte insulina, etc. Pero allí están este extraordinario arsenal para contender con un número muy importante de problemas médicos clínicos, incluyendo 2 vacunas de origen transgénico, para contender con la influenza y contra el virus de la hepatitis, que antes tampoco existían de origen. Bueno, la influenza sí, la hepatitis no. Que lleva un cacho de ADN del virus que lleva responsable de la hepatitis. Y las bacterias, otras células, hacen proteínas que son antígenos contra esto. Así podemos usar proteínas de origen transgénico para contender contra problemáticas clínicas, diabetes, infecciones de virus también. Entonces, este es algo de 35 años que la mayor parte de la gente desconoce. Y hay que decir, ok, aquellos que dicen que debe eliminarse los transgénicos, bueno, vamos a ir plan por paso y van a darse cuenta que de entrada pues no podemos eliminarlos porque están ya en nuestra propia sociedad, en esta parte de nuestras farmacias, en las tiendas de supermercados también. Y gracias a que están, como vemos más adelante, estamos menos contaminados, a diferencia de... En México estamos muy contaminados por el uso de los insecticidas químicos. En otros países que están usando las plantas transgénicas, que usan muchísimos menos insecticidas químicos, muchos de los cuales son carcinogénicos, contaminantes, están avanzando hacia esta tecnología. Entonces, bueno, este es el primer ejemplo, ¿no? El segundo ejemplo, estas son, bueno, son algunas de las compañías, algunas de las insulina y las proteínas que tenemos en México, ya tipo como ejemplo. Luego también la gente no sabe y parece que bueno, todo lo que huela o suene a transgénico es el diablo. Pues nada más les digo que tenemos muchísimas proteínas de origen transgénico que se usan en la industria alimentaria, además de los alimentos producidos por las plantas. Son proteínas, fundamentalmente, aunque también hay microorganismos, que se usan en estos procesos para producir alimentos. Glucanasas, jarabes, cervezas, perdón. Aceites, pues obviamente la producción de... Y ahí ven el ejemplo tan importante de proteínas de origen transgénico, pectinasas para los jugos, catalasas para huevos. Todas estas proteínas de origen transgénico las están usando en Europa y en Estados Unidos desde hace mucho tiempo sin ningún reclamo. ¿Y por qué? Pues porque la gente no ha generado ningún problema a la salud. Pues esto hace que no tenga un rechazo más fácil, más claro, como lo tenemos desgraciadamente en lo de las plantas. Que ahora voy, pero insisto, sepan ustedes que cuando van al súper y compran estas cosas, pues allí está la biotecnología y los organismos transgénicos y las proteínas de origen transgénico. Desde hace muchísimo tiempo. En Francia, la enzima esta que se usa para fermentar los genes desde hace, y en Estados Unidos pues también es de origen transgénico. Ahora, bueno, el rollo de las plantas. ¿Por qué las plantas? Y el rechazo. Bueno, de entrada les digo, ¿cuál es el propósito? El propósito ya se ha logrado. Es que las plantas transgénicas están diseñadas para reducir los insecticidas químicos que se usan y se siguen usando en México, lamentablemente en muchos lados, para matar las plagas de insectos. Como ustedes saben, pues los insectos están allí, hay que matarlos. Y se usan normalmente en la mayor parte del planeta todavía
insecticidas químicos como el DDT o el malatión, algunos de ellos muy peligrosos porque generan cáncer y algunos otros contaminantes. Entonces la razón de las plantas fue esto. Vamos a incorporar en el genoma de la planta un gene, material genético, de una bacteria en este caso, o de otro lado, de una bacteria que le dé resistencia a plantas, a plagas de insectos. Entonces, el primer grupo de plantas transgénicas llevaba este gene de resistencia, de hecho, a diferentes plagas. Entonces, hay varios genes de diferentes orígenes, de las mismas bacterias, Bacillus tumefaciens, que crecen en la tierra, que viven en la tierra, y de allí se sacan genes que llevan propiedades insecticidas. Son genes que producen una proteína que elimina a los insectos plaga. Y cuando se usa en una planta, lo que estás buscando es que cuando el insecto plaga muerda a la planta, pues se elimine, se muera. Se han hecho cientos de millones de pruebas, millones ya, de inocuidad de las plantas transgénicas. Y se ha demostrado que estos bioinsecticidas, estas moléculas que son también proteínas, porque el DDT y el malatión son productos de origen químico, no son proteínas. Las bioinsecticidas de las plantas transgénicas son proteínas también, como las proteínas, como la insulina, como el interferón, como la hemoglobina, y por eso funcionan como parte de nosotros. Entonces, las plantas que llevan un bioinsecticida contra insectos, lo que pasa, pues es eso. Las plagas de insectos, al morder, porque están diseñadas contra ese específico insecto, están buscadas, están aisladas contra ese insecto, pues lo muerden y al morder las hojas se mueren. Pero a las plantas no les pasa nada y tampoco hay daño, y ahí está el libro, a muchísimas de las variedades de otros insectos que existen en la milpa o en los cultivares. De hecho, se ha demostrado que el uso de los insecticidas químicos, el uso de los bioinsecticidas químicos en las plantas ha reducido la eliminación de muchos insectos, incluyendo polinizadores, porque normalmente el DDT es inespecífico. Si usted agregan DDT en el campo, ¿qué pasa? Pues todo se muere. Y si le agregan demasiado, pues hasta el campesino le dan en la torre, y los animales, porque muchos de ellos son tóxicos. Entonces, estos vegetales llevan sus propios genes que les dan esta característica y se ha demostrado de manera contundente, y lo decimos en el libro, lo voy a repetir, no hay daño por el consumo a los animales, y se han hecho, insisto, cientos de experimentos independientes en donde demuestras la inocuidad, donde demuestras la ausencia de daño por comer insecticidas, las plantas transgénicas que llevan sus propios bioinsecticidas. Entonces, esto claramente es una grandísima ventaja. Además, ¿por qué los campesinos están usando esto? Pues porque dejan de usar los insecticidas químicos. Y esto tiene dos ventajas, o tres, por lo menos. La primera, pues es que ya no te cuestan económicamente. 116,000, lo voy a repetir, millones de dólares por el uso de insecticidas químicos en Estados Unidos nomás, en un periodo de 10 años, del 2 al 14. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya no están usando los insecticidas. Además, pues ya no se fumigan los campesinos y los granjeros. Y además, el uso de estas plantas pues también colabora en la parte de que hay menos producción de CO2 de los tractores que ya no están en el campo fumigando. Y esto reduce la cantidad de CO2. En Estados Unidos, como lo voy a decir después, 90% de los cultivares son transgénicos, de maíz, de soya, de algodón, y los granjeros están moviéndose allá por todas estas ventajas. En México importamos, como lo voy a decir, el 70% del maíz amarillo, que también es transgénico, como parte del consumo, porque no producimos suficiente. Entonces, bueno, ahí hay la incongruencia. Compramos, y luego en Europa compran maíz transgénico, y allí sí hay una dividida opinión, aunque se están moviendo poco a poco hacia entender toda la evidencia que estamos señalando, que se están señalando, los que estamos a favor de esta tecnología,
que si seguimos como vamos a acabar madreando, destrozando al planeta. Es inhumano, es injusto, es inmoral. Esta tecnología es mucho menos contaminante que los químicos, que los insecticidas químicos. Y ya se ha reducido, insisto, de manera muy, muy importante con las plantas transgénicas de primera generación el uso de esos insectos. Y se ha cumplido, como decía aquí, pues el propósito, reducir de manera importante el uso de estos insecticidas, muchos de ellos carcinogénicos, muchos de recalcitrantes que contaminan muchas cosas y que se quedan durante mucho tiempo porque no se degradan fácilmente. Entonces, ¿por qué no movernos a la biología? ¿Por qué no usar las proteínas que tenemos? Miles de proteínas para ayudar a contender con esto. Solamente en México tenemos más de 200 proteínas bioinsecticidas diferentes que se pueden usar con diferentes plagas. Uno de los cuestionamientos a estos organismos es que van a haber resistencias. Claro, que todo hay resistencia. Las células son muy inteligentes para poder... Pero tenemos, al igual que con los antibióticos, más de 100 diferentes proteínas de origen transgénico que se pueden usar como bioinsecticidas, están caracterizando, y las vamos a ir usando conforme vayan apareciendo las resistencias y conforme se vaya, de alguna manera, teniendo otro tipo de problemas. Tenemos que tener alternativas, igual que con los famosísimos antibióticos, el abuso genera resistencia, pues a eso también va a generar. ¿Y cuál es la salida? Nuevas variedades, nuevas alternativas. México es rico. Tenemos una colección desarrollada también en el Instituto de Biotecnología de la UNAM con el apoyo de CONACYT, de más de 100 proteínas de origen transgénico contra plagas que vamos a poder usar pues casi de manera indefinida. Entonces, también parte del rechazo, ¿ves que va a haber resistencia? Pues sí, a todo hay resistencia, incluyendo a los insecticidas, etcétera, y a los antibióticos. Entonces, insistimos, los biotecnólogos tenemos que movernos hacia una tecnología más responsable, más respetuosa del medio ambiente. Y pensamos que esta es mucho más amigable. Y ahí están los datos. No solamente pensamos, decimos con base a toda esta información, ¿no? Estamos moviéndonos a un planeta, no México, a un planeta en donde estamos menos contaminados. Los países que están usando esto, ya lo digo después, incluyendo 8 iberoamericanos, incluyendo España, Brasil, Argentina, muchos otros, están usando cultivares transgénicos y están reduciendo de manera importante, insisto, el uso de los insecticidas de entrada. Y ese era el propósito primario que se ha cumplido. Entonces, tenemos plantas transgénicas de primera generación que son resistentes a los insecticidas, ¿no? Y ahí les decía esto, ¿no? 179 millones de hectáreas se cultivan, 27 países, son 28, y cientos de millones hemos usado, hemos consumido. Insisto, existe evidencia científica y técnica que el propósito primario de las plantas transgénicas se ha cumplido. Se está cultivando cada vez más el planeta y nosotros en México estamos tratando de decir, esto no va a pasar en México. ¿Por qué? Pues porque no queremos que pase. Pues son organismos vivos, estamos importando maíz transgénico para como el 70% se importa como parte de la alimentación, parte del procesamiento. ¿Y cómo no se va a distribuir? ¿Y cómo no lo van a usar los campesinos? ¿Y cómo no va a poder? ¿Y cómo se va a controlar? Hay una ley, como platicaremos cómo podemos. Pero bueno, es absurdo quedarnos como estamos e insistir que generan daño a la salud, cuando está toda la evidencia que estoy presentando y que está en el libro, ¿no? Y gracias a esto pues, han tenido ventajas importantes los agricultores y los campesinos están usando. Entonces, allá hay variedades de estas plantas que se cultivan, como les digo, de todas, bueno, de todas, muchos. Pero son las principales que se cultivan en muchos países, en particular en Estados Unidos, que son un poco más abiertos a esto. Bueno, rechazan, que tienen rechazos. Y bueno, aquí simplemente insistirles, señores, el maíz transgénico, como les decía, lo consumimos en México desde hace mucho, se importa el 70%.
de ello es transgénico. Miles de millones de personas en el planeta, cientos de millones y miles de millones de animales consumen estas cosas y nadie se ha muerto, se ha señalado que ha tenido un problema por esto. Además, como ven aquí, ¿no? Pues tenemos en el súper muchísimos alimentos de origen transgénico, que dice maíz, o que dice soya, o que dice canola. Ustedes digan, están en los súperes mexicanos y los súperes de todo el planeta. Y este tipo de alimento, pues obviamente es transgénico. Yo digo, qué bueno, y lo digo siempre, yo prefiero comer los alimentos de origen transgénico que los alimentos que tienen otro tipo de producción, otro tipo de fabricación, porque no estoy seguro que los insecticidas químicos que se usan para matar las plagas en México estén bien eliminados siempre. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿prefieren un cultivar en donde ya no se usa estos insecticidas químicos, todo lo que viene de Estados Unidos, porque ya no se usan, porque las plantas tienen esto, o seguir consumiendo maíz hecho en México, producido en México, que tiene insecticida químico? Yo prefiero los transgénicos, porque sé que todo hay riesgo, pero al menos el riesgo de los insecticidas ya no está allí. Entonces, es absurdo bloquear, yo digo es inmoral bloquear esto y seguir insistiendo que los campesinos no pueden usar esto y ahorita vamos a ver que se contaminan las plantas, no hay nada de eso, ¿no? Y finalmente, bueno, voy a pasar a esto, ¿no? Todas las evidencias científicas que sustentan esto de la transferencia horizontal del ADN que nosotros hacemos en el laboratorio es lo que se conoce como la transgénesis. La transgénesis es un proceso que ocurre en la biota, en la naturaleza todos los días, ahora menos que antes, porque los organismos hemos desarrollado mecanismos para eliminar el material genético extraño de un virus o de una bacteria. Pero antes, muchísimos organismos han adquirido material genético de otro origen. Y por eso somos lo que somos, ya les decían. Las plantas tienen genes de la fotosíntesis, que estaban originalmente en bacterias, y los eucariotas tenemos todos estas estructuras que son los cloroplastos y las mitocondrias, en donde son de origen bacteriano. Entonces, rápidamente decirles cuáles son las evidencias también que sustentan para que se sientan más tranquilos, ¿no? Que el material genético pues, es lo mismo en todos los organismos vivos. La entrada, pues les recuerdo, compartimos, está esto, ¿no? De la evolución de las especies, ¿sí? La teoría que no es teoría, ya es una evidencia completa, que todos venimos de un precursor común, perdón, y que, pues eso, 40% de nuestro material genético. Alguien dijo, vi el otro día en un periódico, el chimpancé es 98% humano. 98% humano porque simplemente compartimos el 98% de nuestro material genético, ¿no? No es que sean chimpancés, somos tan parecidos y lo mismo compartimos con muchos otros bichos, con bacterias también material genético, es muy importante. Y la razón de esto pues es esta. Otra vez, el material genético es la misma estructura general y se puede transferir, como les he dicho, de manera horizontal. En muchos casos se puede eliminar por la célula que lo recibe, pero en muchos casos, como el SIDA, el virus del SIDA y las bacterias que tienen la capacidad de infectar plantas, pues lo replican y lo incorporan, otros lo eliminan. Es parte de la vida y gracias a eso también la evolución es parte, la transgénesis es parte, juega un papel muy importante en la evolución a través del paso horizontal de material genético entre las especies, entre los organismos, ¿no? Y ya les decía, pues un ejemplo que sigue allí, pues son los rotavirus, los retrovirus, que pueden infectar el material genético, que pueden insertar su material genético en el genoma de la célula que infectan. El virus del SIDA, el responsable del SIDA, el VIH, es uno de estos ejemplos. Y el material genético del virus, del retrovirus, es parte del genoma. Las personas que tienen esta afección tienen en su genoma ya un nuevo fragmento de material genético de origen viral, que los demás no tenemos en este caso.
de este actual mecanismo. Pero en nuestro genoma tenemos el 20% son retrovirales, ¿no? El 25% son transposones, que también voy a hablar. O sea, el genoma humano y el genoma de los organismos vivos se rearregla, se reorganiza y tiene muchísimo material que no son genes. De hecho, solo el 2% de nuestro genoma son genes. Todo lo demás tiene muchísimo material de herencia y de otras cosas, y entre otras las herencias por los virus que nos infectaron y que nos siguen infectando, como el caso del VIH. Y es parte de la vida. Y si se muere un individuo que tiene SIDA, pues es muy grave, muy triste, pero no le pasa nada a la especie humana por esto. ¿Sí? Entonces hay que entender pues, que esto va a pasar igual en las plantas, como voy a mencionar. Pues se puede morir un individuo, pero a la especie no le pasa nada. Entonces, ¿qué pasa cuando un transgene se mete? Pues puede en algunos casos, pudiera meterse, igual que con los transposones, tener alguna problemática, pero a la especie no le va a pasar nada. Al individuo en algunos casos puede tener, ¿no? Entonces, otros ejemplos de la transferencia, insisto, horizontal de ADN, ya se los había comentado, ¿no? Material genético proveniente de bacterias que se inserta en las plantas, que ahora les da propiedades como la fotosíntesis o la fijación. No, la fotosíntesis, porque la fijación es otro, tiene que ver con otras bacterias, como usted sabe, se asocian con los rizobios, en los rizobios que se asocian con las raíces, pero también otro fenómeno de asociación. Entonces, de Agrobacterium tumefaciens, ya les decía, es una bacteria que existe en el suelo, que infecta muchísimas plantas y otros organismos, y les pasa su material genético al igual que les pasan los virus. Y por eso tenemos materiales naturalmente estos organismos. Además, como dice ahí, el camote, como dice ahí en la tabla, se consume actualmente, es transgénico. Se ha demostrado recientemente que el material genético, el genoma del camote, tiene material genético del Agrobacterium tumefaciens. Genes que están funcionando de esta bacteria y que le dan al camote algunas propiedades, algunas ventajas. Entonces, de entrada, esto ocurre, y es un ejemplo que se ha descubierto, pero pueden haber otros muchos ejemplos en el suelo. ¿Por qué? Pues porque ocurren allí la interacción de las raíces con las bacterias, también en el rizobio y todo esto. Hay una interacción muy, muy importante de las plantas, de las raíces, con los microorganismos. Y en este proceso pues, puede pasar material, puede haber infección, y puede quedarse el material genético como parte del genoma. El camote, insisto, que comemos todos, tiene material genético de Agrobacterium, y gracias a esto el camote es más eficiente. Y lo han adoptado de manera más eficiente. Entonces, de entrada, pues tampoco deberíamos preocuparnos tanto, ¿no? Entonces, ya les decía, la endosimbiosis también es un fenómeno que tenemos 37 genes de original en nuestra mitocondria, y las mitocondrias llegaron a nuestro genoma en el proceso en alguna etapa temprana de la evolución. Y todos los organismos tenemos mitocondrias, todos los organismos superiores, los eucariotas. Entonces, gracias a que están estas estructuras que son idénticas a las bacterias, bueno, no idénticas, muy parecidas a las bacterias, pues podemos hacer otras funciones importantes. Entonces, también este fenómeno de endosimbiosis que implica no la transferencia horizontal del material genético, la asociación, pero a través de transferencia horizontal, nos ha permitido muchísimas nuevas ventajas a todos. Y lo mismo a las plantas, ya les decía. Además de la mitocondria, están los famosos cloroplastos. Estas son estructuras que tienen las plantas en sus hojas, y que gracias a ellas, que son como bacterias también, pues los cloroplastos funcionan y pueden hacer la fotosíntesis. Y entonces las plantas todas tienen 100 genes de los cloroplastos y del orden de 90 en su mitocondria. Entonces todos son genes de origen bacteriano que se asociaron en algún momento con precursores de estos organismos como parte del proceso natural. ¿Y por qué se asociaron? Pues que les dieron ventajas. Es que acuérdense, la evolución es esto, el organismo que tiene mayores ventajas
por una mutación o por asociación con algo, pues prevalece. Los que no, no. Esto es parte de la vida y no nos debe asustarnos, es como somos y como hemos ido evolucionando. E insisto, el proceso de transferencia horizontal de ADN tiene mucho que ver en todo esto. ¿No? Ya les decía, ¿no? Lo del camote está aquí en rojo. No entrar, simplemente el camote en el rojo, ¿no? Indica el famoso artículo este de Kindle reciente, porque luego dicen que no pasamos información reciente. A ver cómo van a rechazar, cómo van a contender con este asunto de que decimos pues que el camote es naturalmente transgénico. ¿Por qué? Se expresan sus genes de la bacteria Agrobacterium y otras cosas. Y gracias a eso el camote que consume la gente. Porque muchos de los camotes más chiquitos, en general, no son transgénicos. Solo los camotes que estamos comiendo, porque tienen ciertas ventajas desde el punto de vista nutritivo. Los precursores, aparentemente muy chiquitos, los camotes precursores, no son transgénicos. Entonces, los camotes que tienen esta evolución es porque les llegó Agrobacterium, los infectó. Y hay muchísimas, ahí están. Vean también lo de CRISPR, ¿no? La expresión de múltiples genes adquiridos horizontalmente en todos nosotros, incluyendo los humanos, ¿no? 145 genes de origen bacteriano, algunos de ellos siguen funcionando en nuestro genoma. Son de origen bacteriano, ¿y por qué? Pues porque pasaron, llegaron y se aceptaron, ¿no? En todos los organismos tenemos genes de origen bacteriano, en nosotros 145, además de los genes de las mitocondrias y otros. Y siguen funcionando. ¿Y por qué? Porque los genes son fragmentos de ADN que tienen la misma estructura que nuestros otros cromosomas, y por eso funcionan. Son parte de nuestros cromosomas, no están aislados por un lado, no, son parte del genoma completo. Entonces vean, ¿no? También hay otros ejemplos en el libro ya más reciente, ¿no? La transferencia horizontal del genoma completo en una planta, en tabaco, que se pasó completamente el genoma completo de un tabaco a otro y eso le generó ventajas y por eso prevalece. Entonces, estas son evidencias muy contundentes de que la transferencia horizontal del ADN ocurre en la biota. Los virus y las bacterias son vectores muy importantes que siguen participando. Y además, algo muy importante, nuestro genoma es plástico, se está rearreglando. Y el de las plantas también. ¿Qué es eso? Pues tenemos, en el caso de las plantas, 83% del genoma de las plantas, como dice ahí, son transposones. ¿Qué es eso? Pues que son estas estructuras chiquitas, son cachitos de ADN que pueden moverse de un lugar a otro en el genoma del maíz y pueden hacer cambios. Al moverse, obviamente, si reubica el material genético, que es un cachito de material genético chiquito, pasa de aquí a acá. Entonces puede generar, entre otras cosas, pues cambios que son inocuos, como son los granos de colores. Pero también algunos de los cambios pueden generar variedades intraespecies. Entonces el maíz y nuestro genoma también tienen una composición muy importante de estas estructuras que están cotidianamente, porque realmente todos los días brincando, reubicándose, dando nuevas capacidades. Entonces, bueno, si le metemos un gene de una bacteria, como vemos, pues es un gene más que se va a reorganizar, ¿no? De manera muy, decimos, inocua, porque es un fragmento adicional a los muchos que se están rearreglando. Además, otro ejemplo muy importante en el maíz, acuérdense, dicen, es que los maíz transgénicos son muy diferentes a los maíces. No es cierto, hemos hecho análisis, y lo vamos a ver más adelante, con ciencias ómicas que permiten demostrar que son metabólica y sustancialmente equivalentes. Además, en este contexto también está el asunto de que las plantas transgénicas se han demostrado que no hay problema por su consumo. Entonces, bueno, con todo esto simplemente quiero afinar un poco la conclusión de estas secciones.
Las evidencias que tenemos, cientos, de hecho miles, ya son 2000 referencias que tenemos, que se mencionan en el libro, de las cuales se incluyen 350, ligas a otros artículos, en donde se demuestra, bueno, que toda la evidencia científica sólida indica que no hay daño a la salud por el consumo de los transgénicos, de los animales y de las medicinas y de las plantas, ¿no? Que tampoco hay daño a la biodiversidad por el uso de estos transgénicos, que hay coexistencia con las variedades comerciales. Y además esto de la coexistencia, la idea que tenía en la anterior que se me barrió es, el maíz palomero, como ustedes saben, es un maíz nativo de México, en donde se secuenció el genoma. Y de entrada tiene 20,000 genes menos que el maíz comercial. Entonces, de entrada eso como que te hace pensar, pues si los maíces, estos los dos son maíces, tienen estas diferencias tan importantes y no dejan de ser maíces, es por tener uno o algunos genes adicionales, tampoco van a dejar de ser maíces de entrada, y no tienen tampoco por qué contaminar, como lo dijimos. Hay evidencia muy sólida de que muchos países en el mundo, incluyendo, insisto, varios iberoamericanos, aunque también en Estados Unidos, en Sudáfrica, la India, China, existe la coexistencia de maíz con otras plantas más tradicionales, y también hay maneras para contender con el polen, el flujo del polen. Y nosotros también en el libro decimos que no hay ninguna evidencia, ninguna razón que sugiera que el polen de origen transgénico puede contaminar o dañar a la planta nativa o a la planta convencional. Porque, bueno, pues es un fragmento adicional de ADN que se puede incorporar, difícilmente, pero se puede incorporar, y pudiera darle ventajas a los maíces que reciben esta nueva característica proveniente en el transgénico. Ventajas, no daño, porque no hay evidencia de daño, hasta donde nosotros sabemos, y en el momento en que veamos, ¿no?, que a lo mejor hay evidencia de daño, bueno, en ningún caso pudiéramos rechazar el uso de ese material. Y bueno, venimos usando esto desde hace mucho. Y lo que decimos es esto, ¿no?, que las técnicas de transferencia de material de horizontal son muy similares, usan mecanismos muy similares a los que ocurren cotidiana y permanentemente en la biota, y que por ende pues son procesos de reorganización de los genomas como parte de la vida, como parte de los procesos que ocurren en la naturaleza, y que por eso, insistimos, son de bajo riesgo y se ha demostrado que son inocuos para la salud. Entonces, esta parte me da tiempo, la parte del marco jurídico, simplemente mencionar, y después pasamos a la parte que tiene que ver con la parte de las evidencias de lo de la inocuidad. Pero simplemente decirles que de entrada nosotros estamos de acuerdo y hemos trabajado como academia y como universidad en el asunto de tener un marco jurídico adecuado para el uso de la tecnología y del conocimiento, y debe tomarse en cuenta pues muchas cosas, como lo dice la propia ley de bioseguridad, tomando en cuenta estas cosas. Y bueno, tenemos en México y en el planeta pues una serie de instrumentos para el uso responsable de los transgénicos, empezando, ¿no?, con el CBD, ¿no?, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, del cual emana, como ustedes saben, el Protocolo de Cartagena, y después, más recientemente, para el uso, para la parte del manejo transfronterizo de los transgénicos, la parte del principio precautorio, que está incluido de manera muy explícita, porque hay que hacer caso por caso, paso por paso, que es lo que se sigue haciendo. Y también un protocolo, después el de Kuala Lumpur, un poco más complicado el asunto,
Y bueno, y tomando estos marcos de la ONU, tenemos en México ya, como ustedes saben, pues una ley para el manejo de los transgénicos que tiene pues una serie de nuevas características, de nuevos elementos para apoyarnos. Entre ellas están ¿no? Los objetivos, que no voy a entrar en detalle, que están en la propia ley, pero tenemos una ley, tenemos también tenemos también con la ley una comisión intersecretarial, la CIBIOGEM, para el manejo de estos organismos, que tienen que ver varias secretarías de Estado. Entonces esta CIBIOGEM aparece en la ley, ya existía antes, y además se apoya a las secretarías de Estado que tienen que ver con el manejo de esto, obviamente salud, agricultura, la Semarnat, y a la Secretaría de Hacienda por la parte de las importaciones, ¿no? Entonces la ley señala varias cosas. Entonces tenemos un marco y tenemos un reglamento de la ley para ir avanzando. Entonces no estamos al vacío, hemos discutido mucho al respecto. Entonces simplemente insisto que en México lamentablemente, bueno, no hemos no hemos dado uso adecuado a la ley, porque en México, además, como creo que lo menciono también al final, existen acciones, y lo decimos en el libro, en contra de los transgénicos. En particular las demandas colectivas y los amparos que han impedido desde el 2012 la siembra de maíz transgénico, ni siquiera a nivel experimental. Y están buscando impedir también, obstaculizar la siembra de la soya transgénica, poniendo trabas y un conjunto importante de broncas para buscar que no se siembre. Insisto, el planeta nos vamos cada vez moviendo hacia allá, y México estamos metiendo la cabeza como los avestruces diciendo aquí no pasa nada, cuando el planeta, insisto, está cada vez más limpio en ese sentido. No quiere decir que esté limpio en muchas cosas, pero al menos se está usando mucho menos insecticidas químicos para contender con esto. Bueno, vamos a pararle aquí y después les damos unos minutos para que se refresquen, nos refresquemos, y después damos la última parte. Gracias.